Con todas las tensiones de una gran fiesta, subirse a un escenario es una proeza, no es para todos, ¿no? Usted sube al escenario y por ahí le tiemblan las piernas. Hay un gran peso de responsabilidad en lo que uno va a decir y a hacer. Y yo digo que la labor del animador es la bandeja del mozo, ¿no es cierto? Porque allí está todo lo que va a consumir y esto es lo que hace el animador. Predispone a la gente a disfrutar el espectáculo. No hay dos Jorge Darío Bence. Uno lo escucha hablar durante la entrevista y es como si lo sintiera a través del micrófono de una radio o conduciendo un espectáculo. Su voz inconfundible, su decir, sus recitados, su defensa inclaudicable de la cultura regional son un sello indiscutible, mantenido durante toda su vida. Todo en él guarda una coherencia admirable. Autor, actor, conductor, decidor, su nombre está asociado a lo mejor del teatro cuyano y la radiofonía. Por eso, y porque ya es parte de la cultura de los sanjuaninos, quien lo entrevista opta por escucharlo, como se escucha un auténtico prócer viviente de la cultura regional. Parcero, ¿cómo está? Bien, como si estuviera en casa. Bueno, vamos a charlar como si estuviéramos en su casa. Correcto. Cuéntame un poco, ¿cuándo nace Jorge Darío Bence? Porque me imagino, usted es Recabarren de apellido. Recabarren. Y justamente la familia Recabarren en este momento se está reuniendo periódicamente porque hay un propósito que es una idea de un sobrino de reunir a todos los Recabarren de nuestro país y del hermano país de Chile porque vienen del mismo tronco genealógico. O sea que su familia es de origen chileno. No, es de origen español. Español. Vascos de Navarra. De allí vinieron 3 hermanos. Uno se quedó en Chile y 2 pasaron para acá. Esa es la base del árbol genealógico y vienen de una legitimidad arriera. Todos coincidieron en dedicarse a lo mismo. La hacienda fue su riqueza originaria, de eso vivieron. ¿Y su padre es el primer inmigrante que llega a la Argentina? Entonces, no. Allá hay otras generaciones anteriores. Varias anteriores. Están de Sonda, por ejemplo, son Agustín y Miguel, si no me equivoco, son de los primeros. ¿Pero su padre nació en Argentina o nació? Sí, nació mi padre era nacido acá, en Albardón. Él es de origen albardonero. ¿Qué recuerdos tiene de su padre? Todos, porque yo fui un gran seguidor de mi padre y me cautivaban sus charlas porque era buen conversador y tenía muy buenas relaciones, entre ellos algunos extranjeros que habían venido de la guerra y esos fueron los temas que yo escuchaba en sus conversaciones de niño y me quedaba dormido en su pecho cada vez que charlaba porque eran charlas prolongadas y acaso de él aprendí mucho de lo que conozco folclóricamente porque la familia ha venido de la época donde la industria requería del transporte y el transporte eran los carros en la época. Los carros, sí. Acá la tropa más antigua creo que se llamaba la Oriental y llegó a tener casi 100 carros. Claro, hay numerosas, vienen de la carreta, ¿no es cierto? Sí. Y las carretas, el tropero Sosa, por ejemplo, fue el encargado de las numerosas tropas de carretas que iba y venía a Buenos Aires, desde Mendoza. El padre de Sarmiento era también tropero. Creo. También era tropero, sí. Sí. Bueno, aquí el arriero, que es precisamente donde orienta su labor poética y literaria, Buenaventura Luna, porque el gaucho es de la pampa húmeda,
El nuestro es el arriero. Sí, sí. El arriero que tiene vinculación con una civilización que llega a través del Pacífico. Sí, sí. No hay relación con el Río de la Plata, Está bien. salvo excepciones. ¿Y qué recuerdos tiene de su madre? Bueno, mi querida madre era descendiente de aborígenes, era Gordillo de apellido. Mi abuela fue integrante de la primera comisión pro templo de Santa Bárbara en Mogna. Ella era moquinera. Porque son moquineros originalmente porque el nombre original era Moquina. Sí, sí. Después se castellanizó. Y por ahí andaría Martina Chapanay. Anduvo por ahí, Sí, anduvo, y está todavía Sí, sí. ahí a los pies del templo, está su tumba. ¿Y cómo era esa familia entre un recabarren tropero y una madre moquinera? Bueno, ellos se unieron a través de la labor de mi padre, porque mi padre fue maestro mayor de obra. En la época en que eran constructores, iniciaban y terminaban una casa completa. Su oficio lo llevó a incursionar en las piletas para vino. Trabajó para Gargantini en Mendoza. Sus piletas fueron muy famosas porque confeccionaba perfectamente la bóveda y hasta podían pasar carros por arriba de la pileta. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Bueno, nosotros tenemos 2 tandas de hermanos, porque está la primera de 5 y luego nosotros, los de la última tanda, somos 3 hermanos. Así que son 8 hermanos en total y algunos por ahí que también se han escapado al registro, pero Sí. hay sangre. ¿Usted estudió acá en San Juan? Yo estudié acá en San Juan. Yo fui alumno de la Escuela Nacional 32 en Las Lomitas, en Albardón. Asistía a 2 traslados de la escuela antes de que fuera el edificio actual, que está construido en la época de Perón, en un terreno donado por mi tío, y él fue director, maestro y director de esa escuela desde su origen. ¿Y cómo era la niñez de un chico en ese Albardón? Bueno, yo he pasado muy poco tiempo de mi niñez en Albardón, en los primeros grados de la primaria. Después pasé a ser alumno de la escuela Esteban Echeverría en Árbol Verde, porque mi padre tenía una familia amiga que vivía cerquita de la escuela, entonces a mí me dejó allí para que desde ese domicilio concurriese a la escuela. Y allí comencé mi labor de animador y conductor de espectáculos, en primero superior. En primeros 7 años, 8 años. Claro. Sí, era el bastonero en el Pericón, que se hacía en las fiestas patrias, y era de los actos patrióticos o aniversarios de la escuela, también era el maestro de ceremonia. ¿Y de dónde viene eso? Eso yo pienso que me lo inculcaron los maestros, porque yo vengo de una muy linda escuela, 2 maestros que fueron mis maestros preferidos. Elsa Boero, hija del ingeniero Boero, ella fue mi maestra de 5º grado, y de 6º grado fue Douglas Picón. 2 maestros muy dedicados a la clase, al alumno, y el seguimiento así que ellos descubrieron de que yo tenía buena voz y que podía ser maestro de ceremonia. Y bueno, y ellos alimentaron intelectualmente también los textos que yo leía o me aprendía de memoria y causaban muy buena impresión, sobre todo en los inspectores de la época que iban a presenciar los actos escolares. ¿Y cuándo nace Vence? Bueno, ahí viene ya mi trayectoria posterior a mi paso fugaz por la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Ah, estudió en la Escuela Industrial. Fui alumno del primer año. Ya tuve que retirarme porque tenía que trabajar, porque mi padre no podía hacerlo, entonces yo pasé a ser un poco el sostén de la familia. Pero desde muy chico, porque a los 14 años, yo tenía 13 años y pico, cuando el terremoto de 1944. Ahí me traslado a Mendoza, para no perder el año escolar, voy a la casa de mi hermano, que él vivía en Mendoza,
hasta que ya se reanudó la actividad en la escuela y me vine. Bueno, ahí comienza mi inquietud artística, de formar una compañía de teatro. Esa era mi inquietud. Y formé un elenco con mis vecinos, de ambos sexos, y la dirección era de mi parte. El Grito de Alcorta fue la primera obra que puse en escena. ¿Estaban en teatro o radioteatro? No, teatro. Teatro. La radio vino después. Después, a raíz de este conocimiento que tuvieron la gente de radio, especialmente Martín Sanz, padre, que era locutor y actor, y una profesora de arte escénico que vino de Buenos Aires, Elba Contreras se llamaba. Bueno, y ella nos daba clases de todos los aficionados de la época, fuimos sus alumnos, y ella decía que yo tenía porvenir en esta labor, y tanto así que ahí nace el seudónimo de Jorge Darío Bense. ¿Cuál era la primera novela que se acuerda que hizo? Lucero, el hijo del odio, de radioteatro, porque hice en novelas anteriormente solamente para radio, con el creador de La pandilla del tío Melchor en San Juan, que era Alejandro Hidalgo, un actor chileno. Y era un furor el radioteatro y el teatro. Es que habían dos emisoras en San Juan, entonces la sintonía era obligada. Y en cualquiera de las dos radios que trabajase, y había una preferencia por el radioteatro. Don Carmelo López Arregui fue un hombre que estuvo a cargo de la representación de Argentores en San Juan. Él fue el que inició el radioteatro en San Juan en Radio González, antes de que fuera LB5 Radio Los Andes. Los Andes primero. Claro, y después fue Radio y el primer nombre creo que fue Radio del Mercado, y de ahí pasa a ser Radio González. Lo que pasa es que hay un tránsito breve de la radio, porque el problema es que no habían receptores. Claro. Entonces no tenía destino las emisiones de radio, todo era un intento. Y ahí llegó don Carmelo López Arregui con sus inquietudes de radioteatro que él traía de México. La historia del teatro y del radioteatro en San Juan es apasionante. Por acá han pasado gente muy famosa, que fue después muy famosa. Correcto, pero más que famosos, vinieron hombres y mujeres que se integraron a los valores innatos que tenía San Juan. Aquí hemos tenido una cuna de actrices y actores intuitivos, pero muy capaces. Oscar Donaire, por ejemplo, Liliana Dávila, y en Mendoza fueron a participar en un concurso con un actor Peña, que trabajaba acá en San Juan, y ellos fueron declarados profesionales en la participación de ese concurso. Entre otras estuvo Elcira Olivera Garcés. Claro, Elcira vino de paso y vino Laura Hidalgo. Y Leonardo Fabio incluso. Claro, bueno, Laura es la madre de Leonardo. Y el hermano de Leonardo trabajó conmigo en radioteatro en Mendoza. ¿Y se podía vivir de ese radioteatro? Del radioteatro sí. ¿Sí? Sí. Sí, porque era, si hacía una novela de éxito, se paraba, como decían. Así. Claro. Se salió después a todos los barrios. Y hacíamos giras, y automáticamente la gente se interesaba. En una oportunidad en Mendoza yo tuve la ocasión de competir, dicho así sin ninguna pedantería. La actriz que venía haciendo pareja con Francisco de Paula, una pareja del radioteatro de Buenos Aires. Ellos hacían La Gringa, y yo hacía Feliz a Tolosa. ¡Qué mujer tan mentirosa! Cuando iban ellos a proponer, me lo contaba el representante de Argentores en Mendoza, dice que él los acompañaba porque ellos no conocían Mendoza, así que él los acompañaba a programar las fechas de actuación. Y la gente le decía, si es la Tolosa, sí. Lo que era interesantísimo es ver cómo hacían los efectos sonoros, la lluvia, claro. Las cosas. Claro, eso ya venía de una escuela de sonidistas. Y se hacía todo en vivo. En vivo, sí, los efectos sonoros estaban, había un sector o una mesa para los efectos sonoros, y la lluvia era con las municiones. Sí. Eso en una caja de zapatos. Entonces la hacías deslizar de un lado a otro,
y viceversa. Bueno, ese efecto era el efecto de la lluvia tal cual. El incendio, con una hoja de papel de diario, la movía en el micrófono y producía el efecto de la llama. Era tiempo donde estaba la complicidad de la imaginación del oyente, ¿no? Había que ganarle a la imaginación. Exacto, lo que pasa es que el oyente ponía todo. Por eso el oyente se decepciona después con la televisión, porque le dan todo servido, entonces no, le privan el derecho de imaginar. Sí. Yo he encontrado algunas fotos, algunas que me dio Alberto Vallejos, donde él llega montado en un caballo claro, se hacían los desfiles previos a la puesta en escena. Y se juntaban multitudes realmente en los barrios para ver la obra. Y bueno, se ha dado caso aquí en San Juan, con el León de Francia, cortar el tráfico en la calle General Hacha, porque la gente se reunía a escuchar el capítulo que amplificaba la emisión de radio. Me imagino que un actor era un tipo famoso en San Juan, ¿no? Por supuesto, sí, Alberto Vallejo, Oscar Donaire, Armando Castro han sido figuras relevantes, las damas lo mismo, Ernestina Romero, Liliana Dávila. El protagonismo de esos personajes ganaba la simpatía o antipatía, sí, sí. Porque habían actores que eran odiados porque al ejercer el villano era odiable, y mientras más se hacían odiar, más era el éxito del personaje. Vamos a hacer un pequeño corte. Cuando volvamos vamos a hablar del folclore. Todos conocemos al aparcero Jorge Darío Bence, pero desde el punto de vista del análisis de la caligrafía, ¿qué nos puedes decir? Bien, lo primero que encontramos es que hay una distribución del espacio y de la tinta sobre el espacio que es muy particular, que está enmarcada de una forma extraña porque no la vemos normalmente, donde hay un margen izquierdo muy grande, y cuando nos separamos demasiado del pasado también es llamativo. Encontramos un margen superior también grande, que es la distancia con las figuras de autoridad. Encontramos un margen derecho grande, que es una distancia con los proyectos y con los logros obtenidos. Él está enmarcado en un presente perpetuo, eterno, vive el aquí y ahora, ¿sí? Y es llamativo desde ese lugar. Lo otro que también nos va a resultar muy impactante es que las líneas están invadiendo una línea y la línea siguiente. Eso vemos cómo los ejes de una letra se entrecruzan con las otras. Eso habla de cierta dificultad para poner las cosas en su lugar, es decir, lo que es de la casa en la casa, lo que es del trabajo, lo que es de los amigos, y no meterme tal vez un poco en la vida de los demás. Es una persona que tal vez por hacer el bien opina, ingresa en la vida de muchos. Encontramos en él una característica que son los arcos. Las letras C en arco. La letra C es la letra del egoísmo. Y a su vez, al estar hecha en arco, quiere decir que está hecha con un techito a favor de las agujas del reloj. Eso habla de mucha prudencia, mucha reserva, un mantenerse guardado, protegido, ¿sí? Y él ha enmarcado su firma con una bolsa hacia la izquierda, que bueno, eso también es una forma de englobar las situaciones del pasado que de alguna manera todavía le pesan. Y con eso sale hacia el futuro, con un rasgo acerado, ¿sí? Y sobre esa línea él recién se escribe, es decir, una vez que él tiene una base segura, recién se anima a caminar. ¿Los bucles de la letra? Representan la capacidad que tienen las personas de envolver a los otros y traerlos hacia mí, encantarlos. Es una forma de seducción. Una forma de seducción. Que cuando son excesivos puede llegar hasta la manipulación, pero en principio es de seducción. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la segunda parte. El actor de radioteatro, pero de pronto sale Alero Huarpe. Una cosa trae a otra. Precisamente cuando llega a la televisión, a San Juan, pierde vigencia el radioteatro. Ya le llevaron el teatro a la casa, a la gente. Sí, sí. Entonces yo entendí que ahí terminaba la vida del radioteatro. Por eso nace el Alero Huarpe, porque era la inquietud a través del folclore, de la leyenda y de parte de la historia, montar un espectáculo para anfiteatro, donde la televisión no tenía acceso. Y sí se podía hacer reuniones para reunir gente, y se dio el caso de La Laja, porque nacieron con las alegres fiestas gauchas sanjuaninas, que era un movimiento de jinetes, de gente de la tradición, que iban con su apero, con sus costumbres tradicionales, y se hacían en lugares grandes donde pudiese desarrollarse
esa actividad. Así hemos movido mucho a nivel regional inclusive. San Luis, Mendoza participaban. Felizardo Palorma, uno de los más altos exponentes de nuestro folclore mendocino, de la localidad de La Paz, él me bautiza el predicador de Cuyo. Porque la responsabilidad que asumí yo a través del Alero Huarpe era defender nuestro patrimonio cultural tradicional. Y hubo una gran adhesión de la gente, porque hasta ese momento estaba desierto de importancia radial el folclore nuestro, el folclore regional, que lo habían dejado de lado porque siempre nuestro folclore tuvo esa particularidad, que nacía en el ruedo familiar. Las familias constituían un conjunto y hacían música, y lógicamente eran las letras y canciones conocidas, que eran las del lugar. En los finales de cosecha se hacía una gran fiesta y ahí aparecían las canciones de los autores lugareños. Así nacieron al éxito los valores nuestros, como Mario Bebe Flores, como Saúl Quiroga, que participaron en consecuencia de las inquietudes del Alero Huarpe por montar un gran espectáculo que se llamó el primer Festival del Folclore Cuyano Auténtico. ¿Qué año estamos hablando? Y del año 68. Bueno, ya estaba ese fenómeno tremendo de comunicación que fue Radio Colón, ¿no? Es sin duda la radio más importante del interior del Colón país. No se le puede negar la importancia que tuvo a nivel nacional. Sí, sí. Y hubo una capacidad en la dirección artística de Colón, hizo una selección de voces extraordinaria. Las voces que tenía Colón no las tenía ninguna otra radio en el interior del país. Y estaban en todas partes. Además la trascendencia. La trascendencia, porque uno se fija en los grandes conductores de la mañana, por ejemplo, pero yo recuerdo que en las siestas con Alero Huarpe, y usted mandaba un chasqui que va chasqui a Valle Fértil, y en Valle Fértil era la forma de comunicarse que tenía la gente, ¿no? Exacto. A mí me decía la gente de campo, tengo una anécdota de un señor Santos Mercado. Tenía propiedades en Ñoquebe, en las proximidades, ahí muy pegadito a Chepe, y me decía él, después de San Nicolás en La Rioja, usted, todo el mundo está pendiente del programa, porque los chasquis era la comunicación que tenía esa gente. Cuando vamos a estrenar el espectáculo que llevábamos en gira en la localidad de San Antonio, teníamos el problema de que el sonido que llevábamos era eléctrico. Entonces necesitábamos un motor para la alimentación del equipo, y no encontré en Chepe, los que habían disponibles estaban ocupados. Entonces dice, ¿a dónde va? A San Antonio. No se haga problema, dice, acaban de inaugurar la línea de energía eléctrica en San Antonio. Así que fue un asombro para la gente porque llevábamos muy buen equipo de sonido, y ahí aparece un paisano que viene tras la sierra. Demoró desde que lo vimos en la cresta hasta que llegó más de 40 minutos. Desensilló, le dio de beber y le puso el morral a la cabalgadura y vino a preguntar quién era Darío Bense. No sé. Y él me cuenta que él venía a buscar correspondencia a la estafeta una vez cada 15 días. Así que si a él le llegaba un telegrama en las proximidades de su visita, ese telegrama se juntaba con él a los 15 días. Y la radio lo comunicaba en el acto. Claro. En el acto. Eso lo apreció muchísimo la gente. Sí, realmente fue una etapa tremenda de la radio, ¿no? Bueno, yo estuve 25 años en Colón. Y en esos 25 años tenía sintonía hasta en Buenos Aires. En los edificios altos en Buenos Aires escuchaban las emisiones de Colón. A todo esto, su vida personal, ¿se casó alguna vez? ¿Tuvo hijos? Sí, yo siempre me casé. Siempre. Siempre. Y siempre con papel. Al Nuevo Diario le consta. Sí, yo me casé y del primer matrimonio
tengo 6 hijos, 5 mujeres y un varón que es Pascual. Él es el mayor de los varones. Después me casé de nuevo, tengo 4 hijos, a la inversa. 3 varones y una niña. Bravo el hombre. No, simplemente que la semillita va buscando lugar fértil. Y yo le decía que me asombra que sus hijos, que se han dedicado, muchos de ellos, precisamente a la radio, a conducir programas. Uno de ellos conduce la Fiesta del Sol. Sí, por supuesto. Pero Ese el tono Pascual de voz es el suyo. Así dice la gente, y es más, Sí. lo confunden, y los otros chicos también. Hay una señora me decía en Rawson, para el Festival del Carneo Español, que ella es profesor, estábamos los dos trabajando en el escenario, y ella se ponía de espaldas al escenario y nos escuchaba a los dos, y ella imaginaba quién era uno y dice, ella estaba equivocada. Lo más asombroso que he visto yo, escucharlos recitar a dúo. Ajá. Y es realmente un dúo. Y, Salen las dos voces. recitamos juntos, incluido el nieto, Sí, sí. y recitamos, los timbres de voces son similares. Sí, hacemos por ahí un poema que es de mi autoría, lo hacemos con los 3 hijos y con el nieto, porque el otro es cantor, Darío es cantor. Sí, sí. Bueno, y te está llegando ya a una etapa de su vida, porque uno dice, che, todavía está Vence, sí, todavía está. Y en la fiesta de Albardón lo veía actuar y realmente está en su mejor tiempo, igual, no cambia nada. No, y fíjese que me siento hasta vigoroso, Sí, yo sí. mismo me asombro porque veo a muchachos de mi edad, como se dice cuando uno llega Sí, sí. maduro. Este muchacho era amigo mío, hicimos el servicio militar juntos. Sí, sí. ¿No? Y los veo muy, muy vencidos. Y curiosamente yo soy Vence, pero no me he dejado vencer. Estoy todavía en actividad. Estamos sí. haciendo televisión, estamos haciendo radio, estamos haciendo espectáculos. Sí, sí, sí. Bueno, en Albardón soy número puesto, según lo ha dispuesto el intendente de Albardón, que mientras yo viva voy a ser el maestro de ceremonia de la fiesta mayor de La Albardón. gente no sabe, pero con todas las tensiones de una gran fiesta, subirse a un escenario es una proeza, no es para todos, ¿no? Es una gran responsabilidad. Sí, sí. Los nervios son los mismos. Sí, sí. Usted sube al escenario y por ahí le tiemblan las piernas. Es como la primera vez, ¿no? Claro, porque cuando la gran concurrencia es una verdadera multitud, hay un gran peso de responsabilidad en lo que uno va a decir y a hacer. Además, cuando de uno dependen también el elenco en general, porque va haciendo nombre, y yo digo que la labor del animador es la bandeja del mozo, ¿no es cierto? Porque allí está todo lo que va a consumir, va precisamente en la bandeja. Y esto es lo que hace el animador, predispone a la gente a disfrutar el espectáculo. Hay una receta para llegar a tener los años, pero tener una memoria asombrosa como la suya, tener una predisposición, estar siempre en la palestra pública y siempre en buen estado. Y yo le aseguro que a mí el escenario me compromete de tal manera que me exige. Lo que yo brindo me lo exige o la pantalla, o el micrófono, o el escenario. Y yo respondo a eso. Uno tal vez cuando está frente al micrófono, cuando está en el escenario, se olvida si tiene gripe, si tiene reuma, lo que sea, ¿no? Por supuesto. Es más, las escaleras y las rampas de los escenarios también le obligan a uno a estar en estado. Cuénteme un poco, una pregunta que le hago a todos, en este caso tal vez sea ociosa, pero ¿ha sido feliz en su vida? Fíjese que no le respondo inmediatamente, porque pienso que la felicidad es tan fugaz, porque le pasa a usted, como me pasa a mí, y a la mayoría de la gente, no sé si habrá alguna excepción. Pero cuando hay algo que nos produce gozo,
Para mí ese es el momento de felicidad. La llegada de un amigo, el reencuentro con alguien al cabo de varios años. A mí me pasa de encontrarme con amigos de la infancia que me sorprenden y esa sorpresa a mí me produce un momento fugaz de felicidad, porque entran los recuerdos a acarrear cosas que ya no están, como cuando uno recuerda algo y dice, ¿te acordás? Y no tiene a quién preguntarle si se acuerda. ¿Se da cuenta? Entonces, el único que recuerda eso es uno. Y eso le trae felicidad. Ese momento de encontrar a alguien de su generación con quien conversar. Bueno, eso es para aprovecharlo. Eso es para aprovecharlo, pero en serio. Yo tengo amigos de verdad, amigos de esos amigos que no son indispensables porque no está permanentemente con ellos. Pero cada encuentro es para disfrutarlo. ¿Y qué es lo que le interesa de la vida en general? La lectura, la televisión. La lectura me apasiona. Soy adepto también a la televisión. Tengo algo escrito por ahí que digo, sé percibir un consejo si se da con el ejemplo. Que el adulto sea espejo donde se miren los niños. Que donde media el cariño anda sobrando el rigor. Las bondades del amor se pagan con gratitud. Las huellas de la virtud son el camino de Dios. Parcero, para despedir este ciclo, ¿cuál es su canción? Vallecito. Vallecito. Es mi canción. Por lo mucho que contiene, por lo que dice literariamente, por la melodía que es intuitiva de Buenaventura Luna, aunque la han modificado, no es la original. Pero le nació a él en música y letra. Ese es su mensaje y es el reconocimiento al pasar, el manantial donde se refleja la vida. Y es, por fin, la muerte, la vieja del negro rebozo pobre y antiguo credo cristiano. Esa fe religiosa que alimentó su espíritu. Él reconoce que Lope de Vega y Fray Luis de León fueron quienes lo reconstruyeron a él. Por eso dice que reconoce que a través de ellos recuperó su viejo libro. Gracias, profesor. A usted.